Entonces, ¿qué es un controlador lógico programable? Bueno, lo podríamos definir como un dispositivo electrónico que se utiliza para controlar y automatizar maquinarias en entornos industriales. Básicamente es el cerebro que toma decisiones lógicas y ejecuta acciones basadas en información que recibe. Pero, ¿qué hay en común en esto? Bueno, información, sensores, actuadores, algo que pasa en el medio para que todo un proceso funcione. Y es ahí donde ese cerebro es el encargado de tomar las decisiones y ejecutar las acciones. Los PLC son los encargados de que se permita llevar a cabo grandes procesos industriales. Pero, ¿cuál es el origen del PLC? ¿De dónde salieron estos controladores lógicos programables? Bueno, la historia del PLC se remonta a la década de los años 70, cuando nace como respuesta a la necesidad creciente de implementar un dispositivo flexible a las modificaciones en terreno, resistente a la contaminación ambiental, a la humedad, a las vibraciones y a las temperaturas extremas. Los primeros PLC tuvieron un éxito inmediato, ya que funcionaban como reemplazo a los paneles basados en relés electromecánicos, permitiendo reducir dramáticamente el elevado costo que significaba la localización de las fallas, la corrección de los problemas y las modificaciones en terreno. Mira esta imagen. Este era el aspecto antiguo de un armario de relés. Antes de utilizar los PLC, toda la programación que ahora nosotros conocemos en un PLC se realizaba con lógicas de relés y contactores. Imagínate el problema que era encontrar una falla en un circuito tan grande. Seguramente que uno se podría volver loco. Es por eso que el PLC trajo muchos beneficios a la industria y es algo que se utiliza muchísimo hoy. Otro de los factores que influyeron en la aceptación del PLC en el mercado fue su facilidad de programación y contar con un lenguaje conocido y familiar para los electricistas de esa época, ya que estaba basado en diagramas de escalera y símbolos eléctricos comunes para ellos. Algo más para tener en cuenta y que es muy importante analizar si vamos a estudiar los PLC son las partes de los PLC. En este dibujo podemos ver que están compuestos de distintos dispositivos o de distintas partes que son básicas y necesarias. Por ejemplo, una fuente de alimentación, un CPU, una tarjeta de entrada, una tarjeta de salida o tarjetas de comunicaciones. ¿Qué es el CPU de un PLC? Bueno, la CPU es la parte de un autómata programable más importante, ya que dentro de ella se encuentra un microprocesador que lee y ejecuta el programa de usuario, que a su vez se localiza en una memoria, además de realizar la gestión de ordenar y organizar la comunicación entre las distintas partes que conforman el PLC. El CPU básicamente también tiene la tarea de ejecutar el programa que nosotros diseñamos anteriormente, por ejemplo en la computadora. Luego tenemos la fuente de alimentación. ¿Qué es la fuente de alimentación? Bueno, es un componente que proporciona la energía eléctrica necesaria para que el PLC funcione correctamente. Es esencial para el funcionamiento de cualquier sistema electrónico, incluidos los controladores lógicos programables. La fuente de alimentación del PLC convierte la corriente eléctrica proveniente de una fuente externa en la tensión y corriente adecuadas para el funcionamiento interno del PLC. El bloque de entradas permite conectar nuestro mundo físico que se desea controlar. A través de estos módulos de entradas se le envía la retroalimentación al PLC para que pueda procesar datos. Sí, para que pueda recibir información del mundo exterior. Los elementos que se pueden conectar en la regleta de entrada son pulsadores, sensores, finales de carrera y todas las señales provenientes del entorno que se va a controlar. Por ejemplo, si queremos regular el llenado de un tanque, vamos a utilizar un sensor de nivel. Y si queremos controlar ese proceso con un PLC, ese sensor de nivel va a ir conectado a una entrada de mi PLC. Luego tenemos los módulos de salidas. El módulo de salida o regleta de salidas permite conectar los actuantes para de esta manera controlar el proceso deseado.
En el módulo de salida se debe conectar los elementos que van a realizar las acciones sobre el proceso. Por ejemplo, se pueden conectar contactores, electroválvulas, relés, indicadores luminosos y muchísimas más. Esta es la principal diferencia con el bloque de entradas, ya que en ella se conectan los elementos de información, mientras que en lo de salida, los actuantes. Es decir, básicamente el PLC va a decidir qué hacer con esa información en la entrada mediante las salidas. Siguiendo con el caso que estamos mencionando, ese ejemplo de un tanque que se llena y tenemos un sensor de nivel, en la salida conectaríamos, por ejemplo, una electroválvula que se activaría o se desactivaría dependiendo de la información que mi sensor de nivel le esté enviando al PLC. Si está lleno, mi detector de nivel lo detectaría y con una salida yo activaría o desactivaría, según cuando sea correspondiente, mi electroválvula. Otra parte importante es la interfase. La interfase de programación permite conectar la computadora con el PLC que se desea programar. Estas varían según el modelo de equipo. En el caso, por ejemplo, de los más nuevos, permite una conexión mediante un cable Ethernet. Asimismo, esta comunicación, por ejemplo Ethernet, en Siemens se denomina Profinet. Aquí vemos un ejemplo abajo. Dependiendo del modelo de PLC, dependiendo de la marca, cada uno va a tener su interfase o su método de conexión entre el PLC y la computadora, donde en la computadora vamos a tener un software de programación. Nosotros hablamos de distintas partes de los PLCs, pero muchas veces todas las cosas que nosotros mencionamos anteriormente, la fuente de alimentación, el CPU, las entradas, las salidas, están en un mismo dispositivo. Y eso es un PLC compacto. Está conformado por una sola unidad y es utilizado para aplicaciones medianas. En el mismo suele estar integrado, como dijimos, las entradas, las salidas, la fuente de alimentación y el CPU. Y a la izquierda vemos ahora un PLC modular. Está conformado por elementos ahora agrupados. Sí, porque están separados y se agrupan. Y es ideal para aplicaciones complejas. Los módulos que lo conforman pueden ser el CPU, las entradas y salidas de distintos tipos, entradas de conteo rápido, etc. Pero vemos que tenemos un dispositivo por cada tipo de parte del PLC. Tenemos un dispositivo que es el CPU, otro que es la fuente de alimentación y van todos unidos. Llegamos a otra parte que seguramente te interesa mucho, que es la programación de los PLC. Y aquí se abre una gran discusión, porque muchas personas quieren programarlo de una forma y otros de otra. Y hay muchos métodos de programación y todas están bien vistas y cada uno va a elegir la forma que le resulte más fácil. Vamos a ver algunos de los más famosos. El primero es el ladder, ¿sí? El lenguaje ladder o escalera. El lenguaje de escalera, comúnmente conocido como ladder, es uno de los lenguajes de programación utilizados para programar controladores lógicos programables. Este lenguaje recibe su debido nombre a la apariencia visual de las instrucciones que se asemejan a una escalera eléctrica. Cada línea que nosotros vemos de programación se la llama calón. Y este es el lenguaje que nosotros vamos a empezar viendo en este curso de PLC. ¿Por qué? Bueno, porque al estar asociado o al parecerse mucho a lenguajes de contactos eléctricos, resulta mucho más fácil para los técnicos que aprender otro tipo de lenguaje de programación. Por eso vamos a empezar con este. El siguiente, el diagrama de bloques o también conocido como FUP. El lenguaje FUP es un lenguaje de programación gráfico utilizado en la programación de controladores y otros sistemas de automatización industrial. Al igual que el lenguaje ladder, el lenguaje FUP es una forma visual de representar la lógica de control, pero se basa en bloques de funciones interconectados. Y por último, tenemos el lenguaje estructurado. El lenguaje estructurado es más similar a un lenguaje de programación tradicional y utiliza instrucciones y estructuras de control como bucles y condicionales. Muy bien, llegamos a la última parte de este video. ¿Cómo elegir un PLC? Seguramente que si vas a la facultad van a estudiar una marca de PLC, si vas
a una empresa vas a ver cierto modelo, cierta marca de PLC, y si vas a otra fábrica seguramente vas a ver otro tipo de PLC. Pero ¿cómo elegir uno? Bueno, hay muchísimas variables para elegir un PLC. Vamos a ver 8 que son las más importantes, pero casi siempre todo redunda en el precio, en cuanto el cliente esté dispuesto a poner en plata. El primer factor es las entradas y las salidas. Toda la programación de un PLC casi siempre redunda en esto, en la cantidad de sensores o de información que le vamos a meter al PLC y la cantidad de salidas que vamos a necesitar para controlar un proceso. Así que la cantidad de entradas y salidas va a ser un factor importante para elegir un PLC, ya que no todos traen la misma cantidad o no se pueden expandir a muchas cantidades. El segundo punto es la capacidad de programa y memoria. El tercer punto es las comunicaciones que vamos a utilizar. Quizás queremos utilizar cierto protocolo de comunicación que un PLC lo tiene y otro no. El cuarto es la escalabilidad. Vamos a pensar en nuestro proyecto a futuro. ¿Qué tan grande o cuánto lo podemos llegar a expandir? Bueno, en base a eso vamos a elegir un PLC que nos permita o no expandir nuestro proyecto a futuro. El quinto punto, el software. Hay un montón de equipos y de marcas y cada marca tiene un software. Algunos software son licenciados, es decir, que hay que pagarlos, mientras otras marcas ofrecen alternativas de software que son gratis y por eso cada uno puede optar comprar uno o comprar otro. El punto 6, el precio. Todos quieren lo mejor, pero pagar lo menos posible y muchas veces eso es imposible. Así que dependiendo la plata que tenga el cliente, se va a decidir por optar con costo-calidad o capaz comprar algo de menos calidad y ahorrarse dinero. Por último, los últimos dos puntos son muy obvios. El séptimo es el servicio técnico. Muchas empresas responden nuestras dudas con rapidez. Y piensen en esto, en una gran fábrica. En una fábrica que está funcionando las 24 horas y que si un PLC no le funciona, se para toda la línea de producción. No pueden trabajar más. Ese tiempo es pérdida de dinero. Y se necesita un servicio técnico de que si un operario o un técnico no sabe resolver el problema, se pueda contar con ayuda experimentada. Y eso va a desencadenar en el octavo punto. ¿Qué marca vamos a elegir? ¿Vamos a elegir una marca de renombre o una marca menos conocida que nos dé otras cosas que quizás las de más grande envergadura no nos ofrezcan? Hay muchísimas marcas de PLC. Las más conocidas pueden ser Siemens, Rockwell, Allen Bradley, Schneider, Delta. Hay un montón de marcas.